Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, hoy conversando sobre el Sistema Eléctrico Nacional al borde del caos. En este segmento damos la bienvenida al profesor Eulogio Chacón Moreno, profesor titular y miembro del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes, ICAE, quien pues nos va a explicar sobre el cambio climático y su repercusión pues en nuestra sociedad y sobre todo en el Sistema Eléctrico Nacional, si hay alguna relación o no con esto. Bienvenido, profesor. Eulogio, bienvenido como siempre. Cuando uno escucha a la gente hablar, hay una corriente que se decanta hacia que el gobierno nacional es responsable, que no se tomaron las previsiones, que la gerencia no está calificada, que no se hicieron las inversiones suficientes y el mantenimiento, y pone todo el peso del problema ahí, o una buena parte del peso. Sin embargo, el gobierno dice que eso no es cierto, que ellos han hecho bien sus tareas, pero que el problema es de un niño que anda por ahí, que es el que está jugándole una mala pasada al sistema eléctrico nacional. Explícale un poco a la gente el fenómeno del niño y de la niña, perdón, dónde se origina, qué problemas trae y cómo eso está interconectado con el cambio climático que está ocurriendo en todo el planeta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa. Mira, el niño es un fenómeno climático con una ocurrencia o una frecuencia de aparición entre 2 y 8 años. O sea, puede aparecer cada 2 años o cada 8 años, cada 5. Y viene pasando desde hace muchísimos años. O sea, es una cosa normal que sucede. Ahora, ¿qué es? Fíjate, el Océano Pacífico, cuando uno mide la temperatura del océano, desde la superficie del océano hasta la profundidad, va cambiando. Se va enfriando porque entra menos luz. En algún momento se calma ese rápido enfriamiento y aparece lo que llamamos una termoclina, que es una línea en el océano por debajo que está allí. A partir de allí la temperatura no cambia mucho. Esa termoclina se mueve en los océanos, ¿sí? Se bambolea, oscila, ¿sí? Y ese oscilamiento entonces hace que en algunos años la distancia entre esa termoclina y la superficie oceánica sea más grande o más pequeña y eso causa un cambio en la temperatura. En condiciones normales, en las costas de Perú y Chile, ¿sí? Por la corriente del Humboldt, que es una corriente superficial que corre del polo sur hacia el norte, bordeando las costas, lleva agua fría y normalmente hace entonces que ese lugar, por ser frío, sea seco y no llueva, ¿sí? Y está el desierto de Atacama, Lima es una ciudad dentro de un desierto. Bien, ¿qué sucede entonces? Eso condiciona que esa zona es una zona de relativamente alta presión atmosférica. A diferencia en Venezuela y en la zona intertropical cercana al Ecuador tenemos zonas de baja presión. Las zonas de baja presión son cálidas y lluviosas. ¿Qué sucede? Si esa oscilación cambia, como lo es en una época que es el Niño, sucede que la temperatura se calienta, la temperatura superficial aumenta en una cierta cantidad de grados centígrados. Y eso origina entonces que en ese lugar, en esas costas donde no llovía, ahora llueve. Y entonces ocurre un deslizamiento, un movimiento de la zona de baja presión hacia esa zona que antes era una zona de alta presión y empieza a llover en estos países como Perú, como Chile, y empiezan a haber problemas de altas precipitaciones en Uruguay con inundaciones, ¿sí? En Paraguay, al norte de Argentina y al sur de Brasil. Eso ocurre cuando hay un evento Niño. ¿Qué sucede? ¿Por qué se le llama Niño? Bueno, porque los españoles notaron que esa frecuencia, cuando ocurría eso, coincidía con diciembre. Por eso le llamaron el Niño. Más adelante en investigaciones, este mismo fenómeno ocurre cuando se bambolea de un lado, se está bamboleando del otro lado, de las costas australianas. Y eso se llamó oscilación sur. Entonces, el fenómeno se llama el Niño Oscilación Sur. Y sus siglas, cuando uno las ve, es ENOS. El Niño Oscilación Sur. Ese es el nombre. Ahora, ¿qué sucede en Venezuela?
Resulta que el bajar esa zona de baja presión hacia la zona latitudinal de Perú y Chile hace que la zona de alta presión que está en el Caribe se mueva también hacia el sur, es decir, hacia Venezuela, y entonces en lugares donde llovía habitualmente o llueve muchísimo, como es el sur del Orinoco, ¿sí? Entonces ahora llueve un poco menos y la temperatura es más alta, con lo cual tenemos mayor evapotranspiración, mayor evaporación y menor precipitación. Y lo que causa es, a final de término, es que la época seca que normalmente ocurre en Venezuela entre noviembre y marzo, ahora es más seca y más prolongada. Eso es el efecto niño en Venezuela. Hay un efecto también que es el efecto de la niña. Sí. Explícanos un poquito ese efecto y luego le caemos a ver cómo estas dos cosas tienen que ver con la realidad eléctrica nacional. El efecto niño es todo lo contrario. Cuando se está oscilando, ahora se mueve hacia abajo y produce entonces que el agua que normalmente es fría, ahora es más fría. Entonces la zona de alta presión se concentra allí y hace mayor diferencia, y entonces es como si tuviésemos una zona de baja presión frecuentemente en los países al norte del Ecuador. ¿Sí? Y entonces lo que ocurre es mayor cantidad de precipitación. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, este año, por ejemplo? Y eso es bien interesante que lo hagamos notar con respecto a echarle la culpa al niño. Pronosticar un año niño o pronosticar un año niña o cuándo va a suceder, hoy en día se puede hacer hasta con más de 8 meses de antelación. Hay una cantidad de registros de temperatura en todo el océano que pueden irnos diciendo cuándo va a cambiar la temperatura y qué va a ocurrir y expresar esos modelos. El año pasado, en diciembre del año 2014, diciembre del año 2014, hace más de un año, ya sabíamos que íbamos a tener un año niño y las consecuencias que eso trae. Desafortunadamente, este año niño es un poquito más fuerte, algunos le llaman el niño Godzilla, porque realmente es más fuerte. Está repotenciado. Sí. Aparentemente, aunque no es seguro, es muy probable que esté asociado con el cambio climático global, porque una de las cosas que el cambio climático puede producir es incrementar los extremos, es decir, hacer las épocas secas más secas y las épocas lluviosas más lluviosas. En el caso venezolano, muy sencillo, lo que sucedió es que en esta época seca no llovió, siempre llueve, es decir, hay unas lluvias esporádicas en enero, febrero, y en la zona sur al sur del Orinoco llueve todo el año. Es lo que nosotros llamamos un clima, en ecología, un clima AF, tropical de selva húmeda, o sea, de selva húmeda tropical, lluvioso todo el año. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una época seca. Y eso conlleva entonces a que los acuíferos, el efecto regulador de los ecosistemas de bosque que están allí no tenga el mismo servicio o la misma continuidad que venían teniendo. Entonces, si lo queremos poner en blanco y negro, lo que está pasando en el país en términos del racionamiento eléctrico y la baja de los embalses tiene algo que ver con que no llueva o con que no llueva con la misma intensidad, pero no explica el problema completo, ¿cierto? Exacto. Y no lo explica de tal forma que aun cuando tuviéramos un año normal y el niño no estuviera y lloviera donde tiene que llover, van a requerirse 3, 4, 5 años para que estos embalses recuperen entonces su altura, ¿cierto? Sí, es difícil saber cuánto va a tardar en recobrar los embalses, porque ¿cómo funciona esto? A ver, ya el profesor Pedro explicó muy bien todo lo del sistema eléctrico. Yo le agregaría simplemente que acuérdense que cómo funciona una hidroeléctrica, sencillo. Hay agua acumulada, energía potencial, cae desde allí y hace mover una turbina. Si necesitas agua, ¿de dónde viene toda esa agua? ¿De dónde viene el agua que se acumula en el Guri? Viene de la cuenca del río Caroní y del río Paraguas, ¿sí? Que es principalmente una cuenca de un bosque húmedo tropical, donde llueve prácticamente todos los años. No se hizo la represa del Guri allí por capricho, se hizo porque hay una continuidad de lluvias todo el año. ¿Sí? Ahora bien, eso es un ecosistema
Y la función de este ecosistema y de muchos ecosistemas es de regular el flujo hídrico. Es decir, cae la lluvia sobre el bosque, parte de esa lluvia queda en el bosque en lo que llamamos intersección, parte percola el suelo y se empieza a infiltrar lentamente. Y el suelo de ese ecosistema es un gran almacenador de agua. Es una esponja que se llena, se hidrata, y cuando está hidratada empieza a percolar y a haber un movimiento horizontal del agua hacia los ríos que finalmente llevan el agua a la represa. ¿Qué está sucediendo cuando deja de llover? El ecosistema empieza a perder esa cantidad de agua y no va a haber ese flujo, ¿sí? Entonces, si empezara a llover ahora, en este momento que lo está haciendo, tardaría muchísimo en llenarse nuevamente, en saturarse todo esto, ese suelo, y empezar el sistema de regulación hídrica. Es decir, cuando tienes una esponja, la exprimiste completamente y le está cayendo agua poco a poco, tarda bastante en que ese peso de esa esponja empiece a percolar. Eso es lo que va a suceder. Necesitamos muchísimo tiempo de lluvias constantes para que ese ecosistema de bosque empiece a generar lo que nosotros llamamos un servicio ecosistémico de regulación hídrica. Profesor, ¿hay alguna fecha o un mes que se haya determinado de una u otra manera donde el niño ya comienza, ya se dice que se comienza a ceder, pero ¿es cierto esto o no? Sí, sí. Los últimos registros, o sea, uno puede mensualmente meterse en la página web y marzo ver. sí sé que fue uno de los meses más calientes, supuestamente. Sí. Además de que diciembre fue uno de los meses más calientes, de enero también, el niño, la temperatura ya del agua del océano empezó a bajar a partir de febrero. Muy lentamente, pero está bajando. Estamos todavía en lo que llamamos una alerta del niño, en términos de lo que se llama esta jerga de utilización de nombre. Se espera que para finales del mes de mayo, principios de junio, la temperatura del océano se comporte como un año normal. ¿Sí? Es decir que... Todavía falta. Pero, como les digo, es todo lo que viene después para que todo eso se recobre. Se va a requiere tardar tiempo. Muchísimo, ¿no? Lo que sí se espera también, y esto lo digo con toda la responsabilidad, viene un año niña. Ya está pronosticado a través de modelos que para el mes de septiembre, octubre, vamos a entrar en lo que se llama un año niña. Y eso significa mucha más lluvia para Venezuela. Que como siempre vamos a estar atrapados entre dos aguas, va a ser buena para recuperar el nivel de los embalses, pero va a ser tremendamente mala para las vías de comunicación, toda la gente que vive en nuestros barrios, que vive de manera tan precaria. Finalmente, y en 40 segundos, estos problemas cíclicos del niño y la niña están viéndose afectados por el cambio climático. El cambio climático está haciendo de que esto no se regule de la manera que se regulaba antes y estamos en presencia entonces de sistemas climáticos muy inestables. A ver, el sistema del Niño es un sistema bien conocido, con sus implicaciones, ¿no? No hay todavía una certeza comprobada de que el cambio climático, tal como se está expresando en este momento, puede estar teniendo alguna afectación sobre el ritmo del niño. Lo que sí es posible, lo que hablé hace un momento, es que dentro de los pronósticos de los escenarios de cambio climático se tiene que los eventos más extremos, llámense sequías o lluvias, se ven afectadas al incrementarse. Muy bien. Como ven, un programa bien interesante, Carmen, bien actual, sobre temas que le preocupan a nuestra gente, conducido por dos excelentes académicos, Pedro Marmora en el área técnica relacionada con la generación y transmisión, y Eulogio Muñoz, Eulogio Chacón, quien es profesor del ICAE de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Agradecido por tu presencia acá. Gracias. Carmen, muy profesor, inspirador. Yo quisiera robarle un minuto para que el profesor Eulogio Chacón nos adelantara, aunque sea brevemente, sobre el foro que tiene pendiente de realización aquí, para invitarlos a todos a participar. Bueno, realmente estamos metidos, como decimos nosotros, dentro de la jerga, en una cruzada por dar a conocer los problemas del cambio climático y cómo podemos atender este problema.
Y entonces la Universidad de los Andes, con el auspicio del CIDIAT, del ICAE y de la Academia de Ciencias Físicas Naturales de Venezuela, estamos organizando el segundo simposio venezolano sobre cambio climático a desarrollarse en Mérida entre el 14 y el 18 de noviembre. Y vamos a tocar 4 grandes problemas o áreas temáticas del simposio del cambio climático, que son todo lo que tiene que ver con aspectos científicos, impactos del cambio climático, todo lo que tiene que ver cómo solucionar ese impacto, cómo adaptarnos o mitigar el cambio climático, y queremos terminar esto con un tema bien interesante que es la sociopolítica del cambio climático, cómo la gerencia, cómo los tomadores de decisiones tienen que abordar el problema. Cuando eso se acerque, Eulogio, te vamos a invitar junto con el comité organizador para que nos cuentes un poquito más sobre ese tema tan interesante. Estás sacando la pistola, llegamos, Carmen, ya llegamos a hacerse al final. Será hasta una próxima oportunidad y continúe con nuestra programación.